De niño, siempre esperaba con emoción escribirle a Santa. Estoy seguro de que muchas personas siguen esta misma tradición, y probablemente aún se haga hoy en día. La única diferencia en mi caso es que él solía responderme. Mis padres me animaron a escribir mi primera carta cuando tenía 8 años. En retrospectiva, supongo que simplemente no sabían qué comprarme. Yo usaba eso como una excusa para dejar claro lo que quería. ¿Cómo iban a saber que quería un disco de duelo específico de Yu-Gi-Oh para que combinara con el de mi amigo Zack, y así poder fingir que éramos como los personajes del programa? Sin saber que esas cosas eran auténticas trampas para los dedos, pellizcando la piel cada vez que las abrías de golpe y que además destrozaban por completo las cartas. Si simplemente me lo hubieran preguntado, se arruinaría la sorpresa. Así que, en lugar de eso, me daban una hoja de papel navideña y una semana para pensar en un mensaje bonito, junto con algunas ideas de lo que quería. Mi mamá y mi papá me dejaban firmarla, escribir la dirección y echarla al buzón. Una semana después, recibí una carta de vuelta, en ese mismo papel bonito, con una lista de cosas que tenía que hacer. Ahí era donde comenzaba la diversión. Cuando tenía 8 años, pedí el ya mencionado disco de duelo de Yu-Gi-Oh! Y ese año, las instrucciones fueron bastante simples. La carta estaba llena de metáforas sobre cerraduras y llaves, cosas rimbombantes y cursis de ese estilo. Si hubiera sido mayor, probablemente habría podido descifrar cuáles eran las instrucciones a partir del acertijo. Pero por suerte, para mi cerebro de 8 años, al final había una lista clara y directa. Era sencilla. Tenía que girar la llave del escritorio de la señora Harris y llevármela. También debía cumplir con las siguientes condiciones. Nadie debía atraparme y tenía que deshacerme de la carta. Quemarla tras leerla, como un espía. Me encantaba. Estaba súper emocionado, como cualquier niño al que le asignan una misión encubierta. Eran mediados de diciembre, así que no me quedaba mucho tiempo antes de que terminara el ciclo escolar. Planeé todo con cuidado. En nuestra clase había un sistema de rotación donde 2 estudiantes se encargaban de las labores de limpieza. La ruta fácil habría sido esperar a que me tocara el turno, y así solo tendría que preocuparme de que una persona me viera. Sin embargo, ya estaba pensando en grande, porque si la llave desaparecía en dicho momento, entonces solo habría 2 sospechosos. Así que, en lugar de eso, esperé a la clase de educación física y me ofrecí como voluntario para ir por el equipo. Como la tarea era simple, no me fue difícil escabullirme dentro del salón de camino al cobertizo, girar la llave, quitarla de su lugar y volver corriendo a mis tareas. Nadie sospechó nada, y tuve que luchar por contener el orgullo que sentía por haber llevado a cabo semejante golpe. Fui todavía más feliz cuando la escuela cerró antes de lo previsto. Al día siguiente, todos los padres recibieron una llamada informando que las clases se suspendían y que las vacaciones de Navidad se extendían. Ya podrán imaginarse cuánto exploté de emoción con la noticia. Ese año, tal como se prometió en la carta, recibí mi regalo entre muchos otros, y lo recuerdo como una de las mejores Navidades de todas. Al año siguiente, la tradición continuó. Mis padres me sentaron de nuevo con papel y, esta vez, realmente intenté sacar el máximo provecho de la lista. Recordando lo fácil que había sido el reto del año anterior, quise ver cuánto podía obtener a cambio de esas tareas sin sentido. Enumeré todas las cosas que se le ocurrieron a mi yo de 9 años y, felizmente, envié la carta con mis padres. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera una respuesta, pero cuando llegó, era más larga que la anterior. Parecía que la complejidad de las tareas reflejaba la magnitud de lo que había pedido. El primer párrafo de la carta volvía a estar lleno de palabrería poética, a lo que no presté atención alguna. Cosas sobre el intercambio justo y las consecuencias de las acciones. Con impaciencia,
salté directo a la lista numerada, que era mucho más fácil de entender para mí. 1. Cambia tu comida con la de tu mejor amigo. 2. Rocía el perfume de otra persona por la casa. 3. Esconde todo el café. Esto venía seguido, una vez más, de las condiciones no ser atrapado y destruir la carta. Las tareas eran nuevamente bastante aleatorias, pero no parecían demasiado difíciles. Como no tenía mucho tiempo, me puse manos a la obra de inmediato. Empecé por la primera, y estuve intentando convencer a mi mejor amigo de intercambiar loncheras. No obstante, esto resultó ser mucho más complicado de lo que había anticipado. Al principio se negó dudoso, pero mientras más insistía, más firme se volvía su rechazo. Cuando lo presioné un poco más, me explicó que su mamá no le permitía comer la comida de nadie más. Según ella, le ponía amor extra en su comida. Por lo tanto, él solo debía comer lo que ella preparaba. Sin ideas de cómo convencerlo, pasé a la segunda tarea. Me tomó un buen rato entender del todo lo que significaba. Al principio estuve tentado a simplemente tomar el perfume de mi mamá y rociar la casa con él, pero deduje que, de otra persona, significaba que tenía que ser el frasco de alguien más. Después de la escuela, salí de casa y caminé por el vecindario en busca de inspiración, tratando de pensar dónde podría encontrar algo así a esa edad. No podía simplemente comprarlo en una tienda, ni tampoco podía pedirlo a un adulto sin tener una buena razón. Pensé en pedírselo a alguna chica de mi clase, pero nunca las había visto usar perfume, y aunque lo hicieran, ¿me lo prestarían si simplemente se los pedía? Más perdido que antes, simplemente tiré el café que saqué a escondidas de la casa y regresé. A la mañana siguiente, desayuné mientras mis padres estaban desconcertados, tratando de encontrar su bebida matutina. No presté atención a su drama, porque mi mente trabajaba al máximo, pensando en cómo iba a completar todas las tareas antes de Navidad. Mi mamá me preparó mi desayuno de siempre y me dejó en la escuela, con un humor un poco más agrio de lo habitual. En la escuela, estuve a punto de meterme en problemas por lo distraído que estaba. Ya no tenía a la paciente señora Harris como maestra, y su reemplazo era mucho más estricto. La maestra me acusó de estar soñando despierto y, tras más muestras de insubordinación, me castigó dejándome dentro del salón durante el recreo. Esto empeoró aún más mi ya frágil estado mental, ya que ahora estaba atrapado dentro del salón en uno de los últimos días de clases. Pero el destino se puso de mi lado. Mientras estaba sentado en el aula, con los sonidos de los niños disfrutando alegremente en el patio, mi maestra estaba ocupada haciendo algunos trabajos. Miraba con curiosidad esas cosas misteriosas que hacen los profesores cuando no hay alumnos alrededor. Cuando la vi meter la mano en un cajón, rociarse discretamente con algo y volver a guardarlo. Fue rápido, y mientras trataba de entender qué había pasado, una oleada de aroma floral flotó hasta mí. Era perfume. Muy rápidamente, formulé un plan para tomarlo, y el resto del día me comporté con total normalidad. Esa noche, planeé todo en mi cabeza mientras vaciaba los granos oscuros y amargos en una zanja cercana, y el olor me hizo preguntarme por qué los adultos veneraban tanto esta bebida matutina. Al día siguiente, ignoré las miradas confundidas de mis padres mientras buscaban inútilmente su café. Incluso cuando me miraban, preguntándose si yo lo había tomado y, de ser así, ¿por qué lo haría? Cuando llegué a la escuela, anunciaron la cena anual de Navidad, algo que había olvidado, ya que el año anterior no se llevó a cabo porque las clases habían terminado antes de tiempo. Esto me dio la inspiración que necesitaba. Por lo general, era nuestro trabajo avisarles a nuestros padres, aunque se suponía que ya lo sabían de antemano. Así que todo lo que tenía que hacer era no mencionar nada de la comida que habría en la escuela,
El resto del día fue más delicado. Tenía una sola oportunidad, y mi objetivo era el frasco de perfume. Por suerte, ya tenía experiencia, y simplemente repetí lo que había hecho el año anterior. Pero en lugar de robar la llave, robé el perfume. Algo en lo que no pensé, sin embargo, fue en cómo iba a rociar la casa. Porque si simplemente iba por ahí haciéndolo mientras mis padres estaban en casa, se darían cuenta de que algo andaba mal y me confrontarían. Tenía que ser más cauteloso. A la mañana siguiente no dije una sola palabra y, en el estado de cansancio en el que estaba mi mamá, no lo pensó 2 veces antes de prepararme mi lonchera. Parecía funcionar en piloto automático, así que no necesité convencerla de nada. Se movía como un zombi llevándome a la escuela, y ahí comenzó la siguiente fase. Antes del almuerzo, me escabullí a los casilleros y, rápidamente, cambié todo el contenido de mi lonchera por el de Zack. Verán, sabía que él también llevaría comida de casa, porque siempre llamó la atención que era el único niño que no comía la cena navideña como el resto de nosotros. Cuando llegó la hora del almuerzo, supe que era mi única oportunidad para la última parte del plan. En lugar de dirigirme a la cafetería, me separé sigilosamente de los demás niños y corrí a casa lo más rápido que pude. Normalmente nos llamaban por grupos, una clase a la vez, y registraban quién entraba. Pero cuando se servía la cena de Navidad, nos dividían en 2 grupos y nos hacían entrar al mismo tiempo para llenar el comedor. El camino a casa solía tomar unos 20 minutos caminando con calma, pero con la adrenalina del momento, llegué en 15. Abrí la puerta con prisa usando la llave de emergencia que estaba escondida en el patio y me puse manos a la obra. Tomé el frasco y me aseguré de rociar un poco en cada habitación y unas cuantas veces más en el dormitorio para opacar el aroma persistente de mi mamá. Escondí el frasco y regresé apresurado a la escuela. Si mis cálculos eran correctos, llegaría a tiempo para unirme al segundo grupo. Pero cuando llegué, el primer grupo estaba saliendo antes de lo previsto, y a todos nos mandaron de vuelta al salón. A los que no habíamos comido, nos dieron comidas navideñas ya preparadas, cancelando el almuerzo formal para comer en clase y dejando a la mayoría confundidos. El resto del día escolar tuvo un ambiente extraño y sombrío, pero había poco o nada de trabajo que hacer, así que muchos simplemente lo aceptamos. Cuando llegué a casa, el ambiente turbulento continuó. En cuanto me dejaron, me mandaron directamente a mi habitación. Podía notar que mis padres se gritaban en susurros a la distancia. Una discusión que iba escalando poco a poco hasta rozar un tono acalorado. Cuando finalmente bajé, guardaron silencio, pero la tensión seguía flotando en el aire. Temprano en la mañana de Navidad, vacié el último resto de café antes de que mis padres despertaran. Cuando bajaron y me vieron despierto, simplemente les dije que estaba emocionado por la Navidad. Decir que esa Navidad fue divina es quedarse corto. No pudo haber salido mejor, aunque podía notar que el ánimo entre mis padres seguía con resentimiento. Aún así, parecieron dejarlo de lado por mi bien. Después de una cena maravillosa, me esperaba una pila de regalos mucho más grande de lo habitual. Fue un día digno de una postal navideña. Tristemente, ese fue el último año de nuestra pequeña tradición, ya que mis padres se divorciaron unos meses después. Aunque seguía viendo a ambos en Navidad, la magia de hacer la lista se perdió, pues era algo que asociaba con hacerlo juntos, como familia. Además, a los 10 años ya tenía esa falsa valentía de querer parecer mayor, así que intenté dejar atrás esa tradición, considerándola demasiado infantil para mí, pese a que en el fondo aún deseaba seguir haciéndola. La escuela tampoco mejoró. Perdí a la señora Harris, mi maestra favorita cuando tenía 8 años, y justo cuando empezaba a acostumbrarme a su reemplazo, esa nueva maestra también se fue.
dejé de encariñarme con las figuras adultas en la escuela. Por desgracia, con los amigos ocurrió lo mismo. Cuando regresé después de Navidad, Zack, mi mejor amigo, ya no volvió a la escuela. Se había mudado durante las vacaciones de Navidad. Todo esto me provocó muchas ansiedades sociales y problemas de abandono al crecer, cosas con las que sigo lidiando hasta el día de hoy. Aún así, recientemente fue emocionante lograr reconciliar lo suficiente a mis padres como para pasar la Navidad juntos. Ya en mis 20s, se me hace difícil ir de una casa a otra, con el trabajo siempre rondándome la cabeza. Al principio me preocupaba que siguieran rencorosos. No se separaron en los mejores términos, pero el paso del tiempo parece haber suavizado las cosas y asentarlas sobre una base más amistosa. Recordamos las cosas graciosas que hacía de niño, las historias extrañas de la escuela y las aventuras individuales de mis padres al volver a salir con otras personas. Fue reconfortante, aunque también salieron a la luz muchas verdades. Me dijeron que mi amigo Zack, el que dejó la escuela después de Navidad cuando yo tenía 9 años, en realidad no se mudó. Había fallecido. Al parecer, era hipersensible a una gran variedad de alimentos y de algún modo su madre le preparó el almuerzo equivocado. Murió poco después tras sufrir una reacción alérgica severa. Me quedé horrorizado al escuchar la revelación, así que insistí para que me contaran más cosas que me hubieran ocultado a lo largo de los años. La velada se convirtió en una gran sesión de confesiones. Al parecer, la razón por la que la Navidad se adelantó cuando yo tenía 8 años fue porque mi maestra favorita, la señora Harris, sufrió un ataque de asma muy grave. Cuando fue a buscar su inhalador, el cajón donde lo guardaba estaba cerrado con llave. Por suerte, el personal la encontró antes de que algún alumno se diera cuenta de lo que estaba pasando. Eso despertó mis propios recuerdos. La comida, el cajón, todo estaba relacionado con las tareas extrañas que me habían puesto de niño. Entonces lancé una pregunta con cautela, mencionando el perfume, preguntando si cuando yo tenía 9 años había pasado algo relacionado con olores extraños en la casa. Mis padres se miraron el uno al otro y sus rostros cambiaron de ánimo. La primera en cambiar fue mi madre. Su expresión se oscureció. «No creo que debamos seguir ocultándote esto», dijo. «Así fue como descubrí que tu padre estaba teniendo una aventura. A menudo regresaba a casa mientras yo estaba trabajando. Empezó a comportarse de forma extraña durante un tiempo. El café se acababa mucho más rápido de lo normal, y luego empecé a notar el olor de otra mujer». Mi padre intervino de inmediato. «No, ya te he dicho que eso no fue lo que pasó. Seguro se me pegó el olor floral de las tiendas. No te fui infiel». Por mucho que mi padre defendiera su inocencia, mi madre no estaba dispuesta a aceptarlo. Mientras su discusión continuaba, las piezas en mi cabeza se movían sin encajar. Nada tenía sentido. Solo una pregunta permanecía, y la solté sin pensar. Entonces, ¿por qué me hicieron hacer esas cosas tan raras? Ambos se detuvieron y me miraron. «¿Qué cosas?», preguntó mi padre. Les expliqué su supuesta tradición divertida, que cada Navidad me hacían escribir una lista, la enviábamos y, a cambio, me daban la oportunidad de demostrar lo bueno que era mediante pequeñas tareas al estilo de una búsqueda del tesoro. Sus expresiones de desconcierto no desaparecieron, hasta que mi padre por fin comprendió de qué estaba hablando. «Ah, tus cartas de Navidad. Debiste entender mal. En realidad eran cartas de buenos deseos. Notas para desearle buena fortuna y bienestar a las personas que quieres. Es una tradición antigua de mi país. ¿Para qué las usabas? ¿Para pedir regalos?
Entrecerré los ojos al oír eso. En cierto modo, tenía sentido que pudiera haber malinterpretado algo así. Sin embargo, lejos de aclarar las cosas, eso solo generó más preguntas. Entonces, ¿cómo sabían exactamente qué comprarme cuando tenía 8 y 9 años? ¿Acertaron con absolutamente todo lo que pedí?, pregunté. Nunca las leímos. Tradicionalmente es de mala suerte ver la carta de otra persona. Seguramente nos lo dijiste en algún momento, razonó mi padre. Quise que esa respuesta me dejara tranquilo. No obstante, había demasiadas cosas sin explicar. Tenía que seguir presionando. Necesitaba saber la verdad. ¿Y qué hay de la lista? ¿Las cosas raras que me hicieron hacer? El ambiente se volvió tenso mientras intentaban entender de qué estaba hablando. Yo quería dar más detalles, pero hacerlo significaba confesar lo que había hecho. Y si ellos no estaban involucrados, entonces me estaría incriminando en cosas bastante serias. Tras un silencio incómodo, una chispa pareció encenderse en los ojos de mi padre. Ya sé. ¿Por qué no lees las cartas tú mismo? Me explicó que era costumbre guardarlas en algún sitio, lo que ahora dejaba claro que nunca se enviaron a ninguna parte, como yo siempre creí. Después de buscar un rato, mi padre encontró los viejos sobres cubiertos de polvo en una caja de recuerdos que había guardado. Y como sería de mala suerte que alguien más los viera, me dejaron a solas para leerlos. De inmediato me abrumó la enorme cantidad de errores ortográficos. En mi mente infantil, recordaba haber escrito auténticas sonatas, negociando con elegancia el intercambio de regalos con el mismísimo San Nicolás. Pero lo que tenía frente a mí eran meros garabatos llenos de faltas de ortografía y signos de puntuación mal puestos. Creo que la nostalgia me cegaba gravemente cada que pensaba en las cartas. Aún así, el contenido coincidía más o menos con lo que recordaba. Yo pidiendo ayuda para mi familia, para que me fuera bien en la escuela, y luego una lista de juguetes que quería. No había ninguna señal de que alguien más las hubiera leído o respondido. Ambas cartas parecían completamente normales para un niño. No fue hasta que las estaba guardando, cuando las giré, y vi lo que había escrito en el reverso. En marcador negro y letras grandes, estaba escrito a quién iba dirigida realmente cada carta. Santa. Sin embargo, mi ortografía era un desastre. Escrito claramente en la parte de atrás, había un solo nombre: Satán. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. No importa que la Navidad ya haya pasado. Gracias por ver el video. Espero que lo hayan disfrutado y si fue así, ya saben qué hacer. Suscríbanse si aún no lo hacen y activen todas sus notificaciones. En verdad, revisen la suscripción porque me confirmaron que YouTube la puede quitar si no interactúan con el canal. Con eso en mente, compartan el contenido, hypeen, dejen su like y un comentario. Si no saben qué comentar, cuéntenme cuál es su propósito más grande para este 2026. ¿Cómo se la pasaron en las fiestas de fin de año? Yo espero que muy bien. Les confieso que quería sacar otras 2 historias navideñas en diciembre. Una de ellas es la que acaban de escuchar. Lamentablemente no organicé bien mis tiempos y solo subí 2 en ese mes. Pero no se preocupen, traeré otra historia de la temática la próxima semana. Por ahora, cuéntenme qué les pareció la historia de esta ocasión y cuál es su favorita de todas las crepis navideñas e invernales que he subido. Y gracias a Fanterosen, quien estuvo a cargo de la edición del video. Su cuenta de Instagram en la descripción. A continuación,
mandaré saludos especiales a algunos de los miembros enmascarados del canal. Si quieren un saludo en esta parte y otras recompensas, revisen las membresías con el botón que dice unirse o el link en la descripción. Saludos especiales a Osvaldo Gutiérrez, Augusto A, Franco Emanuel, Pony Maldito, ID-0, Lucas Urueña, Ghost Wolf, Zonka, Ian Mercado, Narelis Rivera, Farida Tuel, Vanesítica, Lilith, Marco Emiliano y Ongemir. Muchísimas gracias a todos estos miembros y a los de los demás niveles también, al igual que la gente que hace donaciones a través de Super Chat, Super Sticker y Super Gracias. Todo este apoyo me ayuda a seguir creando contenido. Y si gustan apoyarme de otra forma, recuerden usar mi código Yo Soy Pride en la tienda de Fortnite y de Epic. Sobre todo en estas fechas donde hay tantas ofertas y tantas skins muy buenas. Ahora, para saber quién se quedó hasta el final y les dé un corazón en su comentario, agreguen un emoji de carta y de Santa, o una carta y un diablo. Gracias por llegar hasta este punto. Hace unos días saqué un pequeño video hablando sobre el estado del canal y algunas de las cosas que tengo preparadas para el 2026. Si les interesa, los invito a que lo vean. De verdad tiene información muy importante y noticias que creo que los van a emocionar. Ahora solo me queda desearles un feliz año y deseo que cumplan todos sus propósitos. Nos vemos en la próxima.